Mi oficio es un oficio muy silencioso y muy solitario. Yo paso la mitad de mi vida aquí en el taller, sola. Digamos que el arte nace de una conversación personal. Para mí eso es el oficio del artista. Nace de una sensación muy personal, pero la respuesta es también muy subjetiva. Mi oficio termina de armarse cuando la persona lo recibe y un poquito más. Yo todo el tiempo estoy en constante necesidad de contar lo que me está pasando por la cabeza. Tiendo a ser muy oscura con mis pensamientos y con las personas que veo en las obras. ¿Por qué razón? No sé. Sinceramente yo no tengo idea, porque yo creo que el estado del ser humano vulnerable me gusta. La nostalgia, la tristeza o la vulnerabilidad, ese estado medio caótico me apasiona. No sé, me gusta. Me gusta lo que pasa con las personas cuando no se sienten tan felices. A mí me gusta cómo se ve. Trabajo con basura, trabajo con lo que a la gente no le sirve. Cuando hablo de basura me refiero específicamente no al desecho de todos los días, sino a las cosas que la gente ya no utiliza. Los libros viejos, las maderas antiguas, el hierro, el metal, el vidrio. Entonces hago esa aleación entre la pintura y, digamos, el desecho orgánico y el no orgánico. Todo es material para trabajar. La violencia, la felicidad, las fiestas, el caos, el desamparo, los desastres naturales. Todo ese tipo de cosas son herramientas. Nosotros somos unos fotógrafos de la historia. Eso es lo que hace un artista. Yo todo el tiempo estoy conectada con mi pasado, con esa época tranquila. He tenido una infancia súper tranquila, con una familia muy unida, muy respetuosa de lo que hago. Pero hay cosas y hay elementos en esa época más simples, más tranquilos, menos llenos de adornos y de lo que pasa ahora. Lo elemental, lo chiquito, todos conectados con las mismas cosas, alrededor de la familia. Esa recuperación de las cosas antiguas lleva a esos personajes como a esa época. ¡Qué puerta tan espectacular! Ve esta. Está súper bonita, es una madera espectacular, eso debe ser un cedro de súper buena calidad. Esas maderas ya vienen inmunizadas con el tiempo, con los años y los aceites de las manos de todo el mundo que las toca. Esto es uno de los portones que yo trabajaría no como cuadro, sino como puerta de verdad. A veces quiero como meterme en esa cueva y quedarme ahí como en ese pasado, que no es solo el mío, sino el de muchas personas. Todo mi trabajo de hace por ahí unos 4 años o 5 es conectado con la piel. La piel se transforma a medida de que pasa el tiempo, de que tenemos algún sentimiento que no nos gusta o de la alegría. El cuerpo humano empieza a transformar el color de la piel. Me apasiona la piel de las cosas. La piel de las cosas es porque toda la obra que he hecho a nivel pictórico ha surgido del estudio de la piel. Es la piel de todos esos elementos que van con los años transformándose y yo las ubico para mí en el lugar correcto. Y entendí que la piel de nosotros es rica en esa transformación, tanto como lo es la piel de los objetos muertos. Mi entorno y mi gente ya sabe, entonces me llaman y me dicen, Moni, mira, hay estas piezas que yo sé que te pueden servir. Pero visito las anticuarias, los depósitos de metal, herrajerías, carpinterías, y si están en peor estado, mejor, porque ahí es donde encuentro el valor de las cosas. Soy como la basurera del arte.
estudié en la Bolivariana, diseño industrial, y cuando terminé me fui a estudiar artes a Barcelona. Y toda mi carrera, o sea, mi oficio artístico comenzó allá. Empecé a compaginar las dos cosas, el arte y el diseño, pero no sabía como a ciencia cierta a qué me iba a dedicar, pero sabía que las dos me apasionaban muchísimo. Hice toda como una trayectoria a nivel gráfico también. Son los tres puntos que amarran mi trabajo: el diseño industrial, el gráfico y el arte. Yo creo que todo nace en la universidad en Barcelona. Yo estudié en La Massana, que es un conservatorio de arte hermoso, pues es un castillo antiguo, y empiezo a trabajar con gente de todas partes. La gente queriéndose dedicar al cine, a la música, y no habían tantos elementos distractores. Y había una especie de bodega atrás que tenía toda la reserva de piezas viejas, de marcos inmensos, y empiezo a ver como si fuera una obra, como si fuera una obra de teatro, todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Los materiales, los olores distintos de las pinturas, las resinas hechas allá, las trementinas, los disolventes. Entonces digamos que se empezó a juntar casi que el olor con toda esta parte visual. Es un castillo, entonces son elementos viejos todo el tiempo, las bisagras, las puertas, los tornillos. Yo sentía como si todo se despegara y se me metiera en la cabeza. Siempre me gustó mucho el retrato, pero no sabía si era buena. Tengo mucha pasión, pero obviamente eso es un camino inmenso por recorrer. Una japonesa pintando con yema de huevo, ella misma creó sus pinturas. Un alemán que era un retratista espectacular. Mi profesor era un escultor maravilloso. Digamos que todo eso empezó a agregarle más valía a lo que tenía en la cabeza sin saber qué quería, no tenía ni idea. No soy capaz de pintar en un lienzo en blanco porque tengo que convertirlo en algo antiguo o con un rollo, con un cuento ahí que uno sabe que algo pasó. Ver tanto blanco, ver todo tan impecable, y cada que iba a pintar ensuciaba el bastidor, dejaba que se secara y encontraba un bastidor de otro color. El blanco siempre ha sido, para mí no es paz, para mí la paz es el desorden. La transición de uno como artista siempre es buscar ese sello, ese lenguaje que te identifique. Cuando yo veo mis obras, encuentro un sello que las dirige, hay un lenguaje que me identifica. Eso para mí es algo muy importante. Pero a raíz del tema de las pieles se desprendió un montón de cosas. Y con la transformación de lo que pasa en el cuerpo, entendí que hay agentes externos que hacen que eso pase, como el duelo. Ese es uno de los temas más importantes. Mi última obra se llamó así, La tesis del duelo. Empecé a dramatizar un poquito algo pues que yo creo que a todos nos pasa, el tema de sentir tristeza o dolor por alguien. La belleza del cuerpo, la posición, cómo cambia, esa dramatización que nosotros hacemos un poquito exagerada a veces de la piel, los ojos cómo se transforman, que para mí los ojos son una de las herramientas más importantes. Entonces, cuando empecé a desarrollar el tema de la tesis del duelo, fueron todas esas posiciones por las que pasamos en el duelo. Para mí eso fue un material de trabajo. A partir de ahí nació otra parte que se llama las cicatrices y todas las marcas que tenemos en el cuerpo. Todo está ligado por ahí, esas marcas, ese empeño del mundo y del ser humano por no ser olvidado y esas ganas absurdas que tenemos de quitarnos las cicatrices, de quitarnos las arrugas, de quitarnos lo que nos representa. Yo quiero inmortalizar eso en el trabajo. No necesariamente es con alguien destruido, con alguien enfermo, sino lo que pasa alrededor. Es como lo que pasa en la obra. Tienes una cara que comunica algo, pero está rodeada de cicatrices, está rodeada de efectos, está rodeada de vida, de problemas, de aciertos, de todo. Entonces creo que los estados del ser humano son para mí el material de trabajo más importante.
las puertas viejas y no siempre las bonitas. A mí me gusta el que está con la etiqueta rota, los que tienen huecos, los que tienen malos olores. Los aceites que generan las manos a través del tiempo y que dejamos las huellas, eso no se quita. Yo cuando voy descascarando los pedazos de una puerta y encuentro esas huellas, las dejo inmaculadas, es como si fuera el sello. De hecho, yo no firmo mis obras porque no soy la protagonista. Ellas son solas las protagonistas. Esos personajes que pasaron por ahí las tocaron o las usaron tantas veces o lloraron ahí detrás de ellas o se amaron, pues muchísimas cosas pueden pasar. Entonces digamos que mi obra es una simbiosis de lo que el pasado recopila y hace esa huella que pesa con esta nueva estructura mía como por descubrir esa cara que está pues ahí disfrazada. No es volverla un disfraz, sino exponerla, porque estaba como medio oculta. Textos, escrituras, firmas, dedicatorias. Me he encontrado de todo en las piezas. Animales, bueno, de todo, fósiles, y eso hace parte del trabajo. Bueno, el proceso creativo está basado primero en esa composición de escritura, que hay una idea, esa idea emerge de varias palabras, esas palabras tienen unos sinónimos y yo empiezo a darle color a esos sinónimos. Así saco mi gama de color. Por ejemplo, estoy trabajando con algo que representa el no querer estar en un sitio y busco acciones que lo representen, como por decir el salto, ¿cierto? Entonces me enfrasco en el salto como el elemento con el que voy a trabajar. Empiezo a estudiar todos los tipos de saltos o las personas, cómo saltan, cómo se mueven, cómo activan ese escape, digamos, que para mí es el origen. Y eso tiene esas palabras a las que yo les represento un color y saco una gama de color de la que no me quiero salir. Cuando tengo eso ya escrito, aparece la superficie. Hay superficies que ya están listas, que vienen para mí preparadas, con sus desgastes, con sus elementos expuestos, con todo eso. Si no lo están, las preparo y encima aparecen esos saltos, esos personajes. Y luego empiezo ya a trabajar muy detalladamente la figura. Trato de ser muy estricta, no con el detalle perfecto, pero sí con la comunicación perfecta. A veces 2 pinceladas hacen que los ojos estén en el punto que tú quieres, así no estén perfectamente bien hechos. Los grandes formatos siguen siendo lienzos, independiente del tamaño que sea. He hecho murales para hoteles, para restaurantes, murales grandes. He hecho un camino ahí también medio empírico, porque nunca lo había hecho como estructuradamente. Digamos que me dieron la oportunidad de hacerlo en Cartagena en un mural y me encantó. Pintar macro es hacer una escala visual de lo que tienes en pequeño. Tiene su complejidad, obviamente, es un poquito más arriesgado, pero es espectacular. Las puertas funcionan como cuadros o funcionan como portones para las casas. He hecho puertas para apartamentos muy modernos, donde quieren tener ese elemento antiguo ahí. Pasan un poquito de ser esos cuadros normales que tenemos pegados en la pared e interactúan con la casa. Esta tendencia medio vintage, que es un movimiento nuevo relativamente, y se ha convertido en un elemento exquisito en los lugares donde vamos. Y digamos que no fue intencional, mi trabajo no nace de ahí, pero tiene ese efecto. Yo creo que yo soy vintage, o sea, a mí me encontraron ahí. Mi relación con lo vintage es estar en el lugar indicado. No tenía la intención de que eso pasara, es como si yo estuviera ahí. Empecé a darme cuenta que esto es un movimiento que está ligado también a lo retro, que tiene esa tendencia antigua,
y que yo no era la única que pensaba así. Entendí que a la gente le gusta volverse a conectar con esas cosas antiguas, pero sí tiene ese efecto en todo el mundo. Entonces digamos que eso también hace que las personas se conecten más rápido. Es una obra muy amable visualmente, aunque esté muy cargada, es una obra muy, muy amable porque funciona en cualquier espacio. Cuando cojo una puerta o cuando cojo un elemento que ya tiene ese montón de pieles encima y las voy abriendo, a veces me encuentro huellas viejas o notas, he descubierto en libros que compro antiguos, mensajes que de pronto nunca llegaron, cosas como que se quedaron ahí y que mi oficio es sacarlas. Es un proceso muy lindo porque es como que si esa figura que apareciera ya estuviera, como si fueran fantasmas ahí en esas piezas que aparecen y yo simplemente les doy color. Entonces digamos que yo me convierto a veces en una herramienta para materializar esos medio personajes que aparecen en esos momentos. Son como un regalo que me trae a mí la historia de esas piezas. Entonces, como un favor que me hace. Hay muchos artistas empíricos, mucha gente que hace cosas maravillosas, pero creo que la base del estudiar al otro y de entender lo que el otro tiene para decir es fundamental en el desarrollo artístico. Entonces es importante porque la base de la estructura del arte, tanto en la técnica como en la teoría, se refleja en el artista. Es inevitable que eso pase. Uno se da cuenta quién tiene una base estructural. Se ha vendido la idea de que el arte es muy selectivo y yo pienso que todo lo contrario. A mí me interesa que la gente tenga acceso pues, al arte, aunque no tenga conocimiento del mismo, porque el objetivo del arte no es ser un conocedor, sino un experimentador, una persona que siente con las piezas que ve. De las partes más importantes del proyecto es que sean obras al acceso de todo el mundo, que tú llegues a un sitio, a una exposición mía, y que la gente no tenga que entender de qué se trata el arte en sí, sino que solamente tenga que sentir. Te regalo mis ojos es una situación que me pasó muy bonita y a partir de ahí surgió unas piezas supremamente exclusivas y yo me convertí en la fotógrafa pictórica de los ojos de todo el mundo. No puedo hacer la lista de cuántos he pintado en este transcurso, pero es muy bonito porque es un regalo muy personal, vienen en una caja muy linda de lujo, al acceso de las personas. Es un regalo que tú puedes dar y eres tú. Yo pienso que regalarse es el acto más, es la desnudez total y hago parte de esos regalos de todas las personas y es maravilloso. Entonces Te regalo mis ojos es un proyecto simple, bonito, no tiene otra antesala diferente, el protagonista somos todos y es una pintura al óleo. Ya. Desde hace por ahí 17 años soy profesora de pintura. El sello de recibir lo que hacen las otras personas, cómo piensan, cómo desarrollan también su estructura en una obra, ha sido un aprendizaje maravilloso para mí. Mi madurez como artista en este momento se alimenta mucho de mis alumnos y de mi clase. Digamos que esto es un laboratorio de arte. Cada una tiene su proceso de experimentación, de necesidad de conversar y de hablar, y los resultados son, pero una nota, maravillosos. Ellos vienen con sus preocupaciones, con sus identidades distintas,
con sus ganas de contar otras cosas, con sus estados de ánimo diferentes, pero el mismo proceso. Escriben, desarrollan una idea que surge de la nada, de un pensamiento íntimo, y los voy acorralando. Entonces trato de buscar esos símbolos que hacen que ellos se vayan acorralando en los colores, en la gama. Trato de volver ese pensamiento algo gráfico. Y luego viene ligado a la explicación de la parte técnica, cómo pintar, cómo sacarle brillo a las cosas, cómo darle esa espontaneidad a las obras, cómo volverlas orgánicas, cómo volverlas amables o cómo definitivamente no sirve lo que está pasando. Mi obra se vende bien, vivo del arte. Que quiera tener mucho dinero no se puede dedicar a ser artista. Tiene que buscar otro oficio. O sea, no es que eso no vaya a pasar, sino que eso no debería ser la necesidad del artista. Mi necesidad no es tener mucho dinero a raíz del arte, seguirlo haciendo porque me gusta. Pero si eso surge en el camino, maravilloso. Entonces yo creo que el propósito apasionado de lo que haces siempre va a tener buen resultado.